el día de hoy quiero hablarles de este trabajo, ¿no? Que el día de mañana lo vamos a realizar, un poco adelantando lo que vamos a ver el día de mañana. Eh, es justamente que nosotros hemos estado trabajando, hemos estado un poco intencionando, y yo quiero hablarles de este trabajo que si pueden el día de hoy, háganlo en su Teumomoshle o Teumomoshli, ¿no? En las dos variantes que yo les manejo, dice Teumomoshle o Teumomoshli, Tlamacasque, Tlalo. ¿Qué es Tlamacasque? Los que dan la ofrenda a Tlaloc, ¿no? O sea, la estera o el lugar especial, aquí nos habla de un lugar especial donde nosotros pongamos nuestra ofrenda. Es interesante que nosotros hagamos este trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué es interesante y por qué es importante que nosotros empecemos a vibrar, a armonizarnos en esta labor tan importante? Dentro de buscar, dentro de remembranza, ¿no? Muy recientemente creo que también les mandé una fotografía y ayudamos un rato con algunos abuelitos en el barbecho, ¿no? Y entonces, buscando un poco entre los archivos que tenemos, pues encontramos una fotografía justamente de lo que hablábamos el día de hoy en la mañana, ¿no? El de poder amarrar estos animalitos, que no es cualquier cosa, ¿eh? Hay que saberlos hablar, hay que saberles hablar, hay que saberles de una u otra forma, ¿no? Hacer vibrar en armonía. Porque justamente estos son animalitos, le llamamos nosotros, cuando son cerreros, o sea, que andan en el cerro libres, se comportan de una otra forma. Y máxime, si uno les da semanalmente o cada 3 días, cada 4 días, maíz y sal. No, se vuelven muy fuertes. Y eso es bueno, sí, pero al momento de trabajar, pues no se dejan tan fácil, ¿no? Todo esto, ¿por qué les cuento yo? Porque justo es eso, lo que está haciendo aquí este individuo, ¿no? Ah, que quizá a ustedes lo hayan visto en algún lugar. No, decía el abuelito, dice, le digo, deme la oportunidad de amarrarlo. Dice, no, 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 ¿cómo crees? Estos animalitos son. Digo, déme chance, enséñeme cómo yo lo hago. Bajo tu responsabilidad. Sí, yo lo hago, ¿no? Entonces, la intención, o sea, el trabajo aquí es, el primer trabajo es, dice él, es mostrarte lo más tranquilo. Tú llegas, les hablas, ¿no? Bueno, Buenas noches, hermanito Pedro, bienvenido, bienvenido. Es hablarles y después amarrarles con Huetlash Ixcuamecatl, es de piel, ¿no? Entonces amarrarle tranquilamente, porque, porque también hay que tener cuidado, así como está, muy bien la cabeza, levantan y te pueden lastimar a ti la frente o inclusive la boca. Aquí la intención y una de las cualidades, yo hago una analogía de estos dos animalitos, ¿no? Para trabajar la tierra, para labrar la tierra. Se tiene que utilizar muchísimas cosas. Como en la mañana nos decía el hermanito Enrique, trabajarlo es todo un arte, es todo, podemos escribir todo un libro, desde cómo la mañana hay que darles de comer a ellos, desde cómo acostumbrarlos a uno, con uno mismo, trabajar juntos.
Son dos. Entonces, es doble trabajo que hay que hacer. Y les decía yo hago una analogía de este trabajo con, con nuestro yo, con el vivir en estos dos mundos, lo que les platicaba el día de ayer, ¿no? En lo tangible y en lo intangible. Son dos animalitos que hay que domar. Son dos animalitos que hay que conectarse con ellos. Si los dos trabajan en armonía, les es más fácil jalar este árbol. Pero si uno como que se anda haciendo como que trabaja, el otro se cansa más y no podrás trabajar. Uno que va al timón, ¿no? El arado, se llama timón, ¿no? Hay que ir, hay que ir cuidando que todos trabajen. ¿Cómo? Por eso llevas tu cuartita, ¿no? Le picas tantitito, ándale, trabaja. Tienes que estar, tienes que estar acechando, que los dos jalen parejo, como decimos coloquialmente. Vamos, juntos. Sí. Para que ni uno ni otro se canse tanto. Dentro de este trabajo, desde el momento de atarlos, antes hay que sahumarlos, estos animalitos, y las herramientas, porque vamos a trabajar justamente con la tierra, y la tierra es tan poderosa. ¿Ah? Esta estera, esta temática que se llama Teomomoxtle o Teomomoxtli Tlamacasque Tlaloc, la estera de los ofrendadores al licor que bebe la tierra. A él le vamos a dar estas ofrendas. Pero necesitamos entender el preparar la tierra, ¿sí? Necesitamos entender cómo cargar de energía esta tierra, cómo cargar de poder, de energía cósmica esta tierra, ¿no? Para que nos dé el sustento. En este labrar, en este hacer de las cosas, de labrar la tierra, de preparar la tierra para la siembra, aplica en todos los ámbitos de la vida, ¿sí? No sé si ustedes posiblemente ya lo hayan vivido, la comida, los guisos que prepara, en este caso nuestra mamá, o la persona especial, le encontramos una delicia que solamente esa persona lo puede preparar. Y decimos, es que le da el toque personal. Tiene el ingrediente secreto. Y sí, para todo hay un ingrediente secreto. Para hablar, para dar medicina, para dar conocimiento, para vivir en armonía. Hay un secreto. ¿Y cuál es? Hacerlo de corazón. Hacerlo con amor. ¿Sí? No hay otra. No hay de otra. No, no hay. Se los aseguro. No hay mayor poder que eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos algo, ay, como sea, ay, que se vaya. Estoy cumpliendo. Pero cuando yo me pongo a trabajar con esa pasión, con esa paciencia, con esa intención, que sí me equivoco, lo vuelvo a hacer. No me desespero. Créame que logramos. Para muchos que somos de la vieja escuela, le llamo yo, y claro, de la nueva escuela también, tampoco podemos decir que no. Hay de todo. Pero fíjense que, que justo nosotros sabemos en el momento que nuestro papá o nuestra mamá nos decía, a ver, ¿te me calmas y obedeces?
Entonces dices, no, sí, no quiero. Sí, lo que usted diga. Pero ahora no, no, empieza a hacer su berrinche. Claro que no todos. Y entonces, todo esto es disciplina, amor, perseverancia, humildad. Son los ingredientes secretos. Disciplina, perseverancia, humildad, amor y honestidad. No con los demás, conmigo mismo. Soy honesto cuando digo en algo fallé, sí, yo sé en qué me equivoqué, en qué no lo hice bien. Y de acuerdo, reconozco, me equivoqué, tengo que mejorar esto. Aplica en todos los ámbitos de nuestra vida, se los aseguro, sí, en todos los ámbitos. Hacerlo con amor. En los amores que no lo muestra, ustedes se han dado cuenta, ¿no? Un corazoncito tiene una flecha. Dice, todo lo que hagas, hacia dónde vas, hacia tus objetivos, hazlo con amor. Que emane del corazón eso que tú quieres hacer. Y en el labrar, preparar la tierra para la siembra, sucede lo mismo con lo que vamos a preparar nosotros el día de mañana. ¿Qué? O el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Preparar este terreno que tenemos. Es muy fértil este terreno, nuestra mente, nuestro cerebro, pero tenemos que prepararlo bien. Tenemos que cargarlo de la energía de Tonatiuh, del aire, del agua, de los nutrientes. ¿Y cuáles serían esos nutrientes? Esa luz, los libros. El día de hoy yo les compartí un libro sobre nuestra parcela, una parcela muy, en espacios muy, muy cortos. Para los que decimos, es que yo vivo en la ciudad, está bien, pero puedes hacer tu propia parcela. Te da algunas ideas. Es esa parte que necesitamos prepararnos, ¿sí? Y en en esta mesita donde ponemos nuestras ofrendas, tenemos que empezar a trabajar. Tener una comunicación con Tlaloc, ¿es posible? Sí, hermanitos, es posible. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser posible que yo me comunique con la lluvia? Sí, hermanos, sí es posible. Sale de aquí. Nosotros somos agua. Tlaloc es agua, ¿no? Y para que se convierta en Tlaloc, o sea, en esa lluvia que cae del cielo hacia acá, ¿qué tiene que pasar? Un proceso, ¿no? ¿Acaso no se evapora en forma de gas, sube ahí arriba, se condensa, ese gas se carga con la humedad y se empieza a formar ese líquido y cae a la tierra? ¿Y acaso no el viento lo trae? Lo lleva para acá, lo lleva para allá, ¿no? Es eso. Y nosotros, para lograr, para lograr convertirnos en Tlaloc, ¿qué debemos de hacer? Pues trabajar, hermanitos, vivir ese proceso, trabajar y fertilizar la tierra. Aquí, aquí, miren, nuestro corazón, sí, nuestras emociones. Tenemos que empezar a trabajar esas emociones, sobre todo en la parte emocional, en la parte intuitiva, con nuestros órganos internos, ¿sí? Con esa intuición y percepción necesitamos alimentar, necesitamos empezar a trabajar. ¿Es fácil? No, no es fácil, pero tampoco es imposible. ¿Por qué? Porque justo es eso, como decimos en México, pues agarrar por los cuernos al toro, justamente se refiere con esto, de agarrar por los cuernos al toro y órale, o hacerle frente a los problemas. ¿Dudas? Claro que vamos a tener. ¿Miedo? Por supuesto. ¿Incertidumbre? Sí, va a estar ahí. ¿Por qué?
porque no todos nos van a entender y se van a reír de nosotros. Sí, mira, ese loco, ¿no? Oh, míralo. Ahora ya se cree de campo, ya lo ves ahí que va a haber gente que nos va a tratar así. Ténganlo por seguro. Pero no se preocupen. Cuando sabemos qué es lo que pretendemos, no pasa nada. Con las espadañas o las varas de tule, palma o carrizo, se va a hacer tejidos como enramadas y tejer esteras. Vamos a tejer nuestra propia estera, les decía yo. Aquí lo podemos hacer con palma, lo que llamamos nosotros un petate. Nosotros aquí en Guerrero lo hacemos, esos petatitos se hacen con el tejido de la palma, se hacen con palma, ¿no? Yo eso utilicé ahora en el encuentro, en vez de llevar mi bolsita de plástico, llevé mi petatito. Ahí puse mi ofrendita para recibir a mis ancestros, ¿no? Algunos lo hacen con ese tule, les decía yo, les platicaba, el hermanito Antonio, yo vi que en su temazcal tiene eso, esteras, petates, petlatl, ¿no? Que es un tipo de alfombra. ¿Y por qué alfombra? ¿Y por qué no ponemos la mesa? ¿Y por qué no una mesa plegable, desplegable? Ahí los ponemos. Lo que necesitamos es estar mayormente conectados con las energías de la tierra, con la tierra, en las que se colocarán las ofrendas. En este petatito vamos a colocar las ofrendas, que consiste en presentar todos los instrumentos que serán utilizados en los distintos trabajos a efectuar por la gente de la comunidad, ¿no? Y a lo mejor en nuestro calpuli, o si yo solo quiero trabajar, pues lo voy a hacer. ¿Qué herramientas? Los que no nos deben de hacer falta, nuestro atecocoli, nuestro poposhcomit, nuestro copalito, ¿qué más? Nuestro tecpat, nuestro ishcuamecat, nuestro ayacastle, ¿no? Para comer un cantito, nuestro panhuehuet, para los que nos gusta cantar, ¿verdad? Nuestro morralito de isle, nuestro bastoncito, esos son nuestras herramientas y los vamos a poner ahí, ¿no? En este teomomoshli, ahí vamos a ponerlo, ¿sí? Dice los palos de madera con que se remueve en la tierra, en este caso con los que utilizamos para sembrar. Bueno, si nosotros sembráramos en este caso, pero si nosotros, pues, no nos es posible por nuestro trabajo, por la labor que hacemos, pues poner nuestra herramienta de trabajo en donde nosotros obtenemos nuestro sustento. Por ejemplo, a lo mejor en mi caso yo puedo poner ahí en ese Teomo Moshli, pues mi Amoshli de las trecenas, el Borgia, de los Tonalti. ¿Por qué? Porque de ahí obtengo mi sustento. Ahorita les debo tonales, hermanitos, algunos no les he leído. Pero ya, después de este festejo, empezaré a leerles ya sus tonales. Pero ahí está. De ahí yo obtengo mi sustento, claro. ¿Cómo? Pues leo un tonal, ya me ofrendan pequeño recurso económico y con eso pues también satisfago algunas necesidades que tengo, que estoy viviendo en este sistema que no me puedo salir totalmente, pero pues me satisface algunas cosas con las que yo puedo seguir también compartiendo con los demás, ¿no? Que es el trabajo, justo es el trabajo que me toca hacer. Puedo poner ahí mi amor. Alguien puede decir, no, pues que yo sano, ¿no? Yo soy sanador, pero utilizo otras herramientas, pues ponlos ahí ponlos, ¿no? Pero no, dice, pues que yo quiero trabajar con lo que todo, o sea, bueno, pues pon ahí tus herramientas. Es que, vaya, pero sí quiero conseguir un coa, ¿eh? Para lavar la tierra. Claro,
Por eso les mandaba yo cómo hacer nuestro huerto familiar en la casa. De ahí puedo utilizarlo para trabajarlo, ¿sí? Empezar a practicar, hermano. Los mecapaltin, ¿se acuerdan? Les decía que los mecapaltin son para cargar cosas, pero ese mismo para cargar cosas, que en español mecapal, claro, es un préstamo lingüístico del náhuatl al español. Mecapal es un tipo de mecal, de mecatito, de cuerda hecho con fibra de maguey, ¿no? Con que ayudan a cargar, y los kakashli, que son cestos hechos de varas para transportar objetos. Estos kakashli son un tipo de contenedor, pero hechos con carricito. Algunos le llamamos chiquihuites. ¿Y para qué nos va a servir esto? Ah, para poner nuestras herramientas, para guardar ahí nuestras mazorquitas, porque tenemos que tener las semillas, los shinashli, ¿no? Y ese mecapalti para amarrarnos aquí en nuestra cintura y tapar nuestro ombliguito, porque es una protección, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos tenemos que atar? Porque cuando nosotros trabajamos con las energías, impregnamos una fuerza muy fuerte, vaya, con mucho esfuerzo. Y por eso es necesario cubrirnos en esa parte. ¿Sí? Ahora, nos dice además de los mecaltin. ¿Qué es mecaltin? Los mecal, los cuerditas de isle, que son cordeles hechos de hilos de maguey, fibra de maguey, con los que atan los bultos y todo lo necesario. Esto lo vamos a utilizar. Así, así cada uno, según su oficio, poner sus instrumentos en la ceremonia, bien labrados y adornados, en procesión hasta donde están los momosh. Vamos a llevar donde está nuestro momosh. Nuestro bastón ya se supone que ya lo hemos labrado, ya lo hemos trabajado y adelante, ¿no? Hay que llevarlo. Todas nuestras herramientas vamos a poner un momoshli, ya lo vimos en una clase, cómo poner un momoshli, cómo trabajar, ¿verdad? Y pues hay que ponerlo ahí, nuestro mecatito, nuestro mecapal. ¿Sí? ¿Para qué? Bueno, ¿por qué no lo usamos el de plástico? Vamos a emplear lo más natural que podamos y que tengamos, ¿no? El mecatito no está tan caro. Creo que venden como 20 o 40 pesos. Sí, 40 pesos el metro, ¿no? Con unos 6 metros, pues nos puede servir. Eso nos puede servir para amarrar cosas, para cargar cosas, ¿no? Todo esto lo tenemos que ir empleando. ¿Por qué tiene que ser de hilos o de cordeles hechos de hilos de maguey? Pues claro, recuerden que Mayagüel representa la energía femenina de la medicina. Entonces, tengo que involucrarme con lo que es la medicina para este, no involucrarme con el plástico, porque el plástico no es de nosotros. Tenemos que ir rescatando poco a poquito lo que es nuestro, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esta ceremonia? A partir del lunes, martes, miércoles, jueves, 4 días, ¿sí? La ceremonia inicia con el ayuno y la purificación del cuerpo de los que vamos a presentar a los tlaloque, o sea, las yubits, a los que vamos a representar, ¿sí? Tenemos que empezar a vivirlo de esa manera, ¿no? ¿Por qué? No nos queda de otra, hermanitos, que vibrarlo, que vivirlo. Les decía yo, para los danzantes del sol y de luna, saben muy bien la finalidad del ayuno. Sabe muy bien que con el ayuno nos encontramos a nosotros mismos, nuestros peores miedos, dice la religión católica, nuestros peores demonios, ¿no? Ahí está.
Durante 4 días después se enramarán los lugares de las ofrendas con tule y con ramas de actoya. Bueno, posiblemente no encontremos ese material, pero hoja de plátano podemos ponerlo. Un pino. Axoyatl es un pino de hojas palmeadas, ¿no? De palma. Eso lo ponemos ahí para adornar nuestro teomomosh. Después de estos 3 días, perdón, 4 días, el domingo o el lunes, si quieren, ponemos nuestra ofrendita con nuestras herramientas. De hecho, nuestro teomomusle ya está, hermanitos. Ya no, por eso siento que ya lo tenemos. Y es cuestión poner nuestras herramientas. Ahí están nuestras herramientas, ¿no? Después de estos 4 días tenemos que arreglarlo, adornarlo con hojita de plátano o si tienen tule, pues con tule hacemos un arco, adornamos y aquí queda de la creatividad de todos nosotros. Es como un festejo de decir, aquí está la ofrenda. Ahora bien, si queremos agregarle flores, adelante. Flores blancas o amarillas, de esto, si es cempasúchil, también, qué bueno. Esta parte, este trabajo, sí tenemos que hacerlo. Y durante estos 4 días, tendremos que estar intencionando, teniendo ya nuestros objetivos. ¿Se acuerdan? También en una clase hablábamos nuestros objetivos, nuestro objetivo espiritual, nuestro objetivo intelectual, nuestro objetivo físico, alimenticio, nuestro objetivo emocional, nuestro objetivo perceptivo, nuestro objetivo profesional, nuestro objetivo familiar, personal. Todos estos objetivos ya los tenemos, inclusive los escribimos, ¿sí? Es por eso la importancia de ir haciendo las cosas, porque si no los hemos hecho, ni tampoco pusimos nuestro Teo Momoshli, pues ahorita se nos va a hacer pesadito, ¿no? Porque, híjole, tengo que poner todo el Teo Momoshli, ¿no? Y ahorita ya lo tenemos. Por eso es que vamos a aprovechar de que ya tenemos eso, el Teo Momoshli, ¿no? En este caso, nos dice aquí que esta ceremonia principal, los Tlaloc, Tlamacasque, ¿quiénes son los Tlaloc? O sea, nosotros los que le ofrendamos a Tlaloc, comenzarán el ceremonial vistiendo los ornamentos de Tlaloc y tocando los caracoles, las flautas y los toponazles con chicausle, chicahuasle, palo de sonajas. Se representará al rayo y al fuego de Tlaloc. Junto con los instrumentos se colocará el guiso de yexali, frijoles cocidos junto con los granos de maíz entero, ¿no? Les decía, hay un tipo de pozole que el frijol es precisamente le llamamos nosotros ayocotes, son unos frijoles grandes, ¿no? Que los vamos a freír, se van a hervir como si fuera pozole, ¿sí? Para poder ofrendarlo ese día, ¿no? Que antes de cocinarlo se exponen, antes de que se cocinen, en estos 4 días ya ponemos nuestro maíz y nuestros frijoles. Se van a exponer a la influencia cósmica y que al final de la ceremonia todos comerán, incluyendo nosotros, los que estudiamos el comportamiento de las lluvias y el rayo. También los instrumentos y herramientas de trabajo serán expuestas a la influencia cósmica, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Ahí los vamos a poner. ¿Qué vamos a pedir en estos 4 días? Que Mishkoa, que Xochicaxali nos ayuden, nos empoderen. El poder de la palabra, hermano. El poder de la intención. Aquí está mi Teomomoshli, me siento y empiezo a agradecer, empiezo a intencionar, empiezo a pedir. De una u otra forma, nuestra palabra empieza a cargarlo de esa energía, todas las herramientas que tenemos ahí. Es necesario, mañana, en la mañana y en la tarde, pedir, ¿sí? Ahora, con respecto al ayuno, hasta donde aguantemos, hermano.
Si estamos un poquito enfermos y decimos, híjole, pues es que me va a hacer daño para mi alimentación, bueno, háganlo. Pero pues bueno, pues a lo mejor desde la mañana hasta las 3 de la tarde aguanto el ayuno, pues está bien. Es lo que cada uno de nosotros vaya intencionando, lo vaya trabajando, ¿no? Todo esto del ayuno, todo esto de hacer conciencia, de trabajarlo, vamos a preparar la mente con el ayuno. ¿Por qué? Vamos a preparar nuestra mente que les dé órdenes a todo este templo que tenemos, ¿sí? Que Él es el que manda, no mi estómago que está chillando y tiene hambre. Vamos a forjar, vamos a preparar nuestro espíritu para que sea más perceptivo, intuitivo, que nos ayude a encontrarnos a nosotros mismos. No esperemos una visión que digamos, acabo de ver Cristo y se apareció. No, 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 no. Vamos a forjar el espíritu, vamos a conocernos nuestra gran capacidad de percibir, intuir, trabajar disciplinadamente. El día que nosotros nos conozcamos bien, nuestras potencialidades, nuestras dificultades, inclusive con el trabajo espiritual, energético, emocional, ese día sabremos de nuestro gran poder. Ya decían algunos de ustedes, yo no sabía que sí tengo ese gran poder. Hasta yo mismo me sorprendí a mí misma, a mí mismo. Claro, claro, ¿por qué? Porque desafortunadamente así estamos programados. Dentro de estos videos que nos comparten, muchas veces, posiblemente, no, no los llegamos a comprender, pero es programación. Dentro de esta construcción, videos y todo eso, nos dice, oh, sí, vinieron los Anunnakis y nos trajeron y nos programaron, activaron solamente una parte de nuestro cerebro. Es metafórico, hermanito. ¿Por qué Dios lo considero metafórico? Y lo he analizado y hasta hoy me atrevo a decirles a ustedes, es que siguen todavía aquí esa gente, esos seres que nos siguen programando. ¿Cómo? A través de, a través de estas plataformas, a través de la educación, a través de la iglesia, a través de todo lo que ustedes ya conocen. Y ha habido, fíjense, ha habido valientes que lo han hecho, que nos lo han mostrado, nos han dado aquí la verdad. Pero decimos, no, es solamente una simple película. Hay películas, hermanito, hay películas que en verdad nos traen la verdad. Matrix, está el otro, se me fue, lo del Avatar y todo eso, se me fue el nombre de la película. ¿Mm? Sobre todo, películas orientales, como personas se elevan, vuelan, la gran capacidad que tienen con su cuerpo. Y si vemos, tiene la misma estructura molecular, la misma estructura encefálica, la misma masa tenemos aquí, ¿verdad? Pero, ajá, los juegos del hambre, ahí está.
Ay, nos está mostrando el Doctor Strange, dice aquí, no la he visto, la verdad. Me imagino que ha de estar muy bueno. Vaya, los documentales del doctor Jacobo Greenberg. ¿Dónde están? ¿Los eliminaron? ¿Dónde está ese? Se me fue el nombre de un inventor que inventó el automóvil que puede trabajar a base de agua. Le dieron cuello. El doctor Jacobo Greenberg, que él estaba trabajando, estaba estudiando y ya lo empezó a trabajar y a comprobar el gran poder de la mente, el gran poder de la mente con la comunicación telepática, el gran poder que tenemos nosotros para sanar y autosanarnos. Él, él justamente, sí, él justamente nos hacía descubrir eso. Y estudió él a los abuelos, estudió a Pachita, estudió a otros abuelos, ¿sí? Que trabajaban esa medicina. ¿Y dónde están? Los eliminan. ¿Por qué? Porque si nos rebelamos con toda la sabiduría que tenemos, hacemos que nos empoderamos, construimos nuestra realidad, podremos ser libres, realmente ser libres. Ahorita nos dicen, estábamos en un país libre y soberano. ¿Será? ¿Será? No, no. Seguimos siendo controlados y seguimos siendo esclavos del tiempo. Entras a las 8, ¿eh? Sales a las 2 y te dejo trabajo en la casa para que no pierdas tiempo en estar pensando cómo puedes ser libre. Ah, te pongo películas, te digo que hay estrenos de nuevas películas basura, para que te mantengas entretenido y no pienses en nada. Ahorita ya no funciona, pero antes yo me acuerdo muy bien de los 80 hasta, pudiéramos decirlo, hasta el 2015, hasta 2014, las taranovelas. Ahí mantienen las señoras. Oye, ¿en qué capítulo quedó hoy? Me acuerdo cuando yo era niño, la lucha libre, todos los sábados, los señores, una pantalla, una televisión de esas boludas todavía. Están con su cervecita, con sus refrescos, la lucha libre, gritan y gritan, este luchador es mejor y hasta ellos ahí están peleando. Control. Tenemos que empezar ese despertar. Vamos a tener que preparar nuestra mente. Es muy difícil, sí, hermanos, muy difícil. Preparar el espíritu, las emociones. Somos muy débiles. Somos, nos quieren, no somos, nos quieren convertir en esos hombres de cristal. ¿Cómo? Normalizando la parte esta. No estoy en contra de nadie, ningún género, pero nos dicen, sobre todo le dicen a nuestros jóvenes, a nuestros niños, es normal ser gay, es normal. Eso no han existido, claro que han existido, pero no lo han modernizado, no lo han normalizado tanto como ahora, ¿no? Y ahí ves los niñitos, ven los videos sí, yo también soy. Oye, si eres un niño, no, tenemos nuestros derechos. Quieren eliminar el gran poder del varón, no el poder de someter a nadie, no, nuestra identidad. Si quebrantan nuestra identidad, si quebrantan nuestro espíritu, si quebrantan nuestro gran poder, si quebrantan
nuestras raíces, seremos barro moldeable para ellos. Tengamos en cuenta. Tenemos que preparar nuestro cuerpo para un cambio radical, desde alimentación. ¿No? Para los que nos encanta el tezcatlicoca, tenemos que irnos alejando de él. Para los que nos encanta alimento chatarra, poco a poquito irnos saliendo de eso. Tampoco lo vamos a agarrar de tajo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo lo va a resentir, lo acostumbramos poco a poquito. Después, quitarlo, también haremos el daño a nuestro cuerpo poco a poquito y nos alejamos. No. Nuestra energía física, hermanitos, nuestra sexualidad, es una energía poderosa que muchos lo han degenerado. Muchos lo hemos convertido en una mercancía, quizá. Lo espiritual, nuevamente. Lo espiritual, hermanito. Tenemos que forjar nuestra espiritualidad. ¿Y cómo lo vamos a forjar? Enseguida les comento. Hermanito Josh, por favor. Sí, gracias, Temashtiani. Un saludo y nada más comentar con respecto a lo que nos está platicando hoy, confirmado, porque pues todos esos temas, de hecho, son temas de geopolítica que están ocurriendo ahorita en el presente, como por ejemplo el tema de la LGBT. Y no solo eso, le iba a decir, Temashtiani, están haciendo lo mismo también con el tema del indigenismo. Por ejemplo, empresas multimillonarias como Disney se están apoderando de nuestra misma cultura y nos la están vendiendo. Por ejemplo, la película de Coco. Muchos la ven, ay, qué muy bonito, y que habla de la abuelita y todo. Y la verdad es parte de nuestro reflejo, porque enviaron a americanos, caricaturistas, estudiosos para que vinieran a estudiar nuestra cultura y así mimetizarla en una película que la transmitieron a todos. Y luego, por ejemplo, el montón de ropa indígena que nos roban, por ejemplo, los hermosos bordados que hacen nuestras abuelas, que han hecho por muchísimos siglos, o sea, todo su arte en Europa, por ejemplo, nada más le cambian un detallito y ya se están queriendo apoderar de todo pues ese conocimiento que nuestras culturas dejaron y queriendo, pero digo, o sea, como usted lo dice, nada más ahora sí que tenemos que estar atentos, o sea, al acecho, pues, como dice, estar notando ese tipo de cosas y, hey, a ver, ¿qué es esto? O sea, no me suena bien o por qué es así y entenderlo y la verdad que uno se va dando cuenta, va abriendo los ojos, Marciano, entonces, muchas gracias. La socama de Nognitzin es esto, hermanitos. Esto es. Y es uno de los grandes motivos por lo que los abuelitos dicen, no, no queremos mostrar, ¿no? ¿Para qué hemos sufrido? Si tú quieres hacerlo, hazlo, pero bajo tu propia responsabilidad. Le digo, es que no puedo dejar que sigan exterminando con lo que tenemos. Tenemos que hacer algo, ¿no? Justo esto, ¿cómo podremos forjarlo? Mire, estas dos cosas, que nuestros abuelos lo hicieron y lo podremos seguir haciendo. ¿Cómo? Regresando a estas raíces, puede ser. Aquí tenemos todo esto que representa la abuelita. Hay una gran riqueza cultural, hay una gran riqueza espiritual, hay una gran riqueza gastronómica, hay una gran riqueza y filosofía comunitaria náhuatl. Hay ahí presente. Empezando por este tejido que tiene aquí, este carrizo, ¿no? Y al ponerlos de esa manera, nos está mostrando cómo podemos tejer nosotros como carricitos, tejernos, unirnos. Uno de esos tejidos es esta plataforma.
de Zoom. Ahorita estamos conectados 20 carricitos que están así amarraditos. Estamos haciendo comunidad y estamos sirviendo como protección de nuestra gran cultura. Sí, yo ahorita estoy coordinando esto, pero yo quiero que tal vez en un tiempo no muy lejano, ustedes estén coordinando este despertar de conciencias, este despertar espiritual, ancestral, filosófica, energética, que emana del corazón, la energía que emana de mi corazón como Ocelos, como, como Xochitl, como Tecpat, como Iscuintli, como Zipac. Su vestimenta de la señora es un bordado. Y esto es un simbolismo que se pone aquí en el cuello. El florido de su y el chiquicali de su cuerpo está conectado con lo florido. Aquí, el matlacl, la creatividad que tiene con las manos. El color blanco, ya hablábamos hace rato, ¿no? Cómo el color blanco representa la pureza, a lo que nosotros aspiramos, Mario. Dentro de este contexto, encontramos Omit, la olla, el uso de las herramientas, de los utensilios de barro, que tienen un diferente sabor, que desde cómo están hechos, desde cómo este tlecuil, el lugar donde se prende el fogoncito, está hecho de tierra, está súper conectado con la tierra, ¿no? Desde el abuelo fuego ahí presente, cociendo nuestros alimentos. Inclusive yo veía a mi mamá cuando hacía sus memelitas. El abuelito Fuego dice, él está llorando y se escucha como agarraba un pedacito de masa, le decía, abuelito, tenga, coma usted. Pues, yo le decía, ¿cómo crees que va a ser el abuelito? Si es el abuelito. Y empieza a llorar, dice, nos está avisando, alguien va a venir a visitarnos, ¿no? A lo mejor nomás tiene hambre el abuelito, no le coma, abuelito. Y sucedía así. Al segundo día, al tercer día, alguien nos visitaba, algún familiar lejano. Entonces el abuelito era Tlamatki, el sabio, ¿no? O Tlamatini. Y podemos ir encontrando varios detalles. En este tlecuil, cuando nacía una niña, se enterraba el tlecuil aquí, en este tlecuil, su ombliguito, porque dice para que la mujer sea hogareña, para que la mujer una a la familia, para que la mujer le tome ese amor a preparar la comida deliciosa, para que la mujer se empodere en el hogar y pueda armonizar con la familia cuando sea grande esta mujer. Sí. Y sobre todo, decían las abuelitas, que no sea flojita, dice que no hagan, que lo mantenga limpio, que ame el hogar, pero también que ame lo que haga. Pero a veces, dentro de este machismo mexicano, que no es de nosotros, nos lo impusieron también, decimos, yo mando en la casa. Y a veces esto lo tomamos como en forma de broma, cuando no es así. La que manda es la mamá, es la señora que vive ahí, ¿no? Sí, yo proveo a lo mejor en lo material, en lo económico, en el sustento, pero la que organiza, la que administra, por lo general es la mamá de la familia. Y lo hemos visto con nuestras mamás. ¿Quién sabe cómo hace magia con poquitito dinero que le daba nuestro papá? Comíamos. Curioso les digo yo, que antes eran 12 hijos y crecíamos, estábamos sanos, pero ahora un hijo con 12 papás, ¿no? Es triste, pero es real. Entonces, a todo esto, regresando a lo que nos atañe es preparar el tecuy,
nosotros como trabajadores del tiempo de Gonzalo, el flequil lo debemos de tener. Híjole, maestro, pero es que yo utilizo estufa, ¿no? No tengo en tu azotea. ¿Por qué no preparas tu flequil? ¿Pero para qué? Para sahumar. Para sahumar prendes tu fueguito, tu carboncito en el secuil, llevas tu leñita, prendes y esos fueguitos los pones en tu poposh comer para sahumar. Va a haber trabajos que lo vamos a hacer. Aquí en su casa, en la casa de ustedes, tenemos una cocinita, todavía prenden el fueguito. Y decía mi hijo, ¿no? Dice, algún día usted se le pone losa otra vez esa casita, pues arriba pongo mi tlecuil, mi cocinita, aunque sea pequeñita, pero se va a prender el fuego ahí. Pero ya nadie va a querer hacer tortillas, pa, no, no importa. Y voy a ir a preparar mi cafecito allá cuando me dé mi espacio, me consienta ahí, ¿no? Platicar con el abuelo fuego, háganlo si ustedes gustan. Así en el tecuil. Preparar la tierra, el barbecho, les decía yo. Este justamente podemos ser nosotros, este es nuestro espíritu. Estos son nuestros dos egos, el tangible y el intangible. Entre los dos tienen que jalar parejo para que vayamos caminando. Barbechar la tierra es toda una gran ceremonia que al igual que trabajar en la cocina con las mujeres. ¿Y por qué no también los hombres ponemos fuego? ¿No? Podemos preparar la comida. No tiene nada que ver. Ahora, al preparar la tierra, les decía yo, los abuelos lo que hacían era, o lo que se hace es precisamente, es esto, ¿no? Este terreno, este barbecho, se barbecha en el mes de abril, mayo, todavía no se siembra, se barbecha, se prepara la tierra. Las primeras lluvias, se ablanda un poquito la tierra, hay que barbechar. ¿Para qué? ¿Para qué se va a barbechar si todavía no se va a sembrar? Ah, la luz del sol le cae a esta tierra, lo fertiliza, lo carga de energía, aunque no lo creamos, el sol lo carga de energía. La luz del sol, el calor del sol lo carga de energía, ¿no? ¿Para qué? Para que sembremos, para que encontremos nuestro sustento. Sembrar el maíz como se barbechó y la humedad, fíjense lo curioso, la humedad de la luna, ¿no? En la noche fresca. Está fresca, lo humedece la tierra, llega el sol, lo seca a través de la tierra. Está cargándose de energía de la luna y del sol. Energía femenina y energía masculina al barbechar. En el barbecho. Le decía yo, recientemente a un abuelito lo veía yo barbechar. Digo, oiga, falta, ¿no? Falta, abuelito, tranquilo. No, decía, es hora. Digo, pero ¿por qué ya va a sembrar usted? No, dice, lo estoy preparando la tierra, lo estoy barbechando. Lo que yo quiero es que estos maicitos, les decía yo, hoy en la clase en la mañana, estos son, miren, las filitas. Deben de ser 20 filitas en una mazorca. Estos son los de los 20 filitas. Unas mazorcas chulas, deliciosas. Y lo que recomiendan los abuelitos, justamente les decía yo, que de 1 metro, cada maicito de un metro, para que tenga los nutrientes, para que pueda consumir los nutrientes, y de 3 hasta 4 mazorcas, ¿no? Pero nos han enseñado, no, no importa, le vamos a echar fertilizante, el sulfato o el granulado. Me acuerdo yo en una capacitación que les dieron a los campesinos, porque acompañé a mi papá, les decía un ingeniero, este fertilizante que ustedes les damos, que es el sulfato, es un fertilizante blanco, se hacen de los huesos de las ballenas, de los animales, y por eso hay que valorarlo.
Hay que seguir votando por el partido que ahorita está. Ya sabrán quién es, el color de la sandía, el partido. Pero les metían eso. Posteriormente me quedé con esa duda y empecé a preguntar, oiga, ¿de qué lo hacen el fertilizante? Hasta que lo volví a confirmar muy recientemente con el hermanito Oscar. Dice, el fertilizante del sulfato lo hacen con los mismos ingredientes de la orina del ser humano. Ay, caramba, sí, de esa orina salada que lo hacen con eso. ¿A poco? Sí. El mejor fertilizante es el excremento humano. Ah, con razón les digo nosotros, cuando se hace así el barbecho, se le tira excremento de chivo, de vaca, ajá, y se le pone. Aquí esto se le tira, ¿eh? Pero cuando ya se empieza a barbechar, ¿qué creen? Y se siembra, salen unas milpitas hermosas, muy hermosas, ¿no? ¿Por qué? Porque la tierra se ha cargado de energía. Por eso decimos, cuando llegan estas milpitas, estas mazorquitas, llegan con una energía vibratoria de los Chicomecoatl, ¿sí? ¿Sabían quiénes son los Chicomecoatl también? También así reconocidos. El sol, su energía ondulante, vibrante que empieza a cargar la tierra. La luna, el aire, claro, la misma energía de los abuelos que están enterrados bajo la tierra. Por eso se recomienda y se han encontrado tumbas mustorias con ollas de barro. Tiene todo un simbolismo. El maíz mejorado, que así le llamamos, y así nos lo han querido vender. Muy recientemente platicaba con algunos compañeros de la infancia que siembran y dicen, no, es que el maíz mejorado no sirve, cabrón, no sirve. ¿Por qué? Es que cuando hacen las tortillas, sí, en el momento dices, están sabrosas, pero los dejas que se enfríen, se vuelven como de plástico, dicen, no, no tienen ni sabor. En cambio, el maíz que tenemos, el shinach que tenemos, no sé, los doras en el comalito, uff, unos frijolitos, está delicioso, ¿no? Digo, en serio, sí, dice, pues nosotros sembramos, pues sabemos lo que te decimos. No, pues sí, tienen razón. Entonces, ¿qué prefieren? No, el maíz de nosotros, maíz mejorado que se lo lleven, dice esos que nos vienen a dar el fertilizante, ¿no? Todo esto, fíjense cómo fertilizan la tierra, cómo el arte de preparar la tierra. Y entonces podemos retomar este arte de sembrar la tierra con de preparar esta mente, este corazón, este cuerpo, este espíritu. ¿Por qué no lo preparamos también como la tierra? ¿Se puede? Claro que sí, hermanito. ¿Qué se necesita? Disciplina, amor a lo que hacemos, humildad. Humildad no es lo mismo ser, no, sí, lo que tú digas, no, 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 no. Humildad de reconocer, sí me equivoco. Humildad de decir, bueno, sé poquitito, pero te puedo ayudar si tú quieres. Humildad es, aquí estoy en lo que yo te pueda ayudar. No, yo ya sé. Tú no sabes nada. Quítate. No, jamás. Eso no funciona. Eso no funciona. Ah, porque ahora ya te ayudé. ¿Tú en qué me vas a ayudar? Dime. ¿En qué me vas a ayudar? Yo ya te ayudé. ¿Sí o no? No. Ser como el sol. El sol, el aire, la tierra, la luna, no nos cobran nada. Pero por la misma conciencia,
Por lo mismo, la misma capacidad que tenemos, pues hay que agradecerlo, ¿verdad? Con una palabra, con una ofrendita. Hay que hacerlo, ¿sí? Hay que valorar. Cuando nosotros empezamos a valorar todas estas energías, todos los hermanos que nos ayudan de una u otra forma en nuestro trabajo, en la familia, en todo, vamos a empezar a encontrar ese agradecimiento. Siempre estar agradecido. En de estos cuatro colores son los cuatro colores, son los cuatro rumbos: Tlahuiztlampa, Mictlampa, Cihuatlampa y Huiztlampa. Ahí está. Agradecer por estos cuatro rumbos, agradecer todas estas precisamente elotitos. Nosotros le llamamos cuando está de color todavía su pelo blanco y chipocame, muchachas, su pelo tiernito. Cuando ya está así, negro, que sí que ya se maduraron los elotitos, ya los podemos comer. Inclusive todo esto es medicina. Toda la plantita de maíz es medicina. ¿Pero por qué creen que es medicina? Porque está cargado de energía. Lo que le decimos aquí, miren, la influencia cósmica está cargada de esa energía. Conectarse con las energías para encontrar la energía suficiente en todos los ámbitos de la vida. Fuentes de obtención de la energía. Yo quisiera que ustedes retomáramos esto. Cuando nosotros hacemos una ceremonia, esta es la posición. Descalzos, sentaditos, como cuando vamos al campo, vamos a atrevernos a decirlo aquí. Los que vivimos en el campo, los que algún día queríamos ir a urgencias y no teníamos trono de rey, ¿no? Nos sentábamos para defecar, ¿no? En esa posición. Hay una gran ventaja de sentarse así en esa posición. Que la silla como este que tenemos aquí, que el asiento, lo trajeron los europeos. Si se dan cuenta, los amoshli, los abuelitos se sientan en esa estera, en el petate o en el de tule tejido. Pero claro, esos son los grandes tlacuilos, los tlamatini. La gente más igual, la gente común como nosotros, pues, se sentaban como este personaje que está aquí, ¿no? Y aún en estas comunidades, en algunas comunidades llegan y se sientan así de esta manera y están platicando, ¿no? ¿Qué simboliza? Es que te estás conectando directamente con la tierra. De ahí la imagen si ustedes se han dado cuenta, de Ocelot, la imagen de Ocelot en los Tonalti, hay un cuchillo, hay un cuchillo de pedernal justamente donde, en el coxis, donde inicia la columna vertebral. ¿Y qué está haciendo? Está cargando de energía este cuerpo a través de esta serpiente, ¿no? Sentadito. Sentarse en la tierra descalzo. Pero como a veces nos queremos sentir fifís, ay, guacala, ¿qué habrá en la tierra? Habrá muchos microbios. Nah, no crean eso, no crean eso. Los doctores nos han dicho menos azúcares, menos grasas. El cuerpo se contamina, se satura con grasas. Mentira, una vil mentira. Dice, no, no coman la grasa de cerdo porque ese no sirve. Y el aceite vegetal, ese sí. ¿A cuántos grados se elevan ese aceite? Mejor la grasa natural, la manteca. Y tiene otro sabor en la comida. Los chicharrones, la carne. No comas mucha carne porque eso te contamina. Tiene muchas proteínas la carne y lo necesita el cuerpo. Sí. Algunos dicen, no, yo solamente
Mis respetos para los que no comen carne. Yo dice nomás mis verduritas acá porque soy más light. Dice. No quiero engordar. Sí, te entiendo perfectamente que no quieres engordar. ¿Por qué? Porque el sistema te ha dicho es que debe estar con un vientre plano, aunque te estén chillando las tripas ahí. No, no es así, hermanitos. Hay alimentos que necesita nuestro cuerpo y se siente súper feliz nuestro cuerpo. E igual es sentarse descalzo, ¿no? No sé si no lo han vivido ustedes, ojalá lo puedan vivir el día que ustedes vayan al campo y pues, o nos vamos a lo mejor algún día se van ahí a acampar. No creo que haya ahí sanitarios, donde quisiera sentarse, ¿no? Hay una gran diferencia de una taza de baño a ir al baño de esa manera. Se siente diferente, ¿no? Es totalmente diferente. Decir, pues ¿por qué tiene que hablarnos eso el maestro? No, no es algo natural. No, no es algo que nos espantemos, pues todos lo hacemos, ¿no? Entonces, es ir conectándonos con la tierra. Les decía yo, al momento de sentarnos, como que está sentado aquí, ¿no? Inclusive los que practican el Kinam, que lo escribió este amigo cubano, se me fue su nombre. Frank Díaz. Frank Díaz, ¿qué más? ¿Qué más la socamate que hacen los ejercicios para conectarse, todo eso? Sí, sí, y él se basa en todos estos monolitos, en la forma en que están. Es una forma de hacer estos ejercicios, de conectarse con las energías. Sí, funciona, claro que sí. Y es que no él lo haya inventado, sino que ahí están los registros, ¿no? Están los registros. Solo que a veces nosotros no somos tan observadores, ¿no? Debemos también de ir observando eso. Dormir en la tierra, dormir en un petatito, tiene sus grandes ventajas. Los primeros días te va a doler el cuerpo porque está acostumbrado en lo blandito, pero tiene un porqué. Disfrutar el recibimiento y despedir a Tonatiuh. Recíbanlo, hermanitos. No nos cuesta nada. Agradezcanle por esta nueva oportunidad, por este nuevo día. Recíbanlo, despídanlo igual con una plegaria. Se va ocultando. Gracias por este gran día, que lo disfruté. Y todas estas acciones, todas estas vivencias son un gran tesoro porque no los volveré a vivir. Lo que les decía ayer, nacemos con la muerte, desde que nacemos empezamos a morir. ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos esto? Respirar correctamente. Respirar, disfrutar realmente. Ujú, disfrutar realmente nuestro. Sí, así es. Esa posición nos ayuda a mejorar la posición de nuestros intestinos. Son muchas cosas, hermanito. Respirar, en serio. Disfruten el respirar. Minutos en todas las culturas para concentrarse y potencializar nuestros grandes poderes radica en el buen respirar. ¿Nos cuesta? No. Bañarse con agua de la lluvia agregándole epazote y epazote. Háganlo y se sentirán mejor, pero intenciónenlo.
Dicen, no, pues es que yo no acumulé mucha agua. Bueno, un bulito de agua de 10 litros tengo. Pues le quito a lo mejor medio litro y lo revuelvo con una cubeta con agua y le agrego un poquito de pasote y pues me baño a jicarazos. Le pongo mi jicarita. Haz de cuenta, agarran el agua, la jicarita lo ponen aquí en su cabeza y el agua empieza a recorrer despacio. Y empieza a intencionar en limpiar su cuerpo, vibrando energéticamente. El epazote es una gran medicina, es un gran alimento que le da el sabor delicioso a la comida, pero es una medicina también para el dolor de estómago. Para los niños que no pueden aprender a leer, nosotros lo hemos aplicado, lo hemos recomendado con los niños, con los papás, que coman 2 hojitas diarias, lo mastiquen. El atole blanco, que le llamamos nosotros aquí en el estado de Guerrero, es un tipo de atole, maíz blanco, se muele, se hierve y se hace tipo se muelen estas hojitas de pasote, molcajete, y con eso se le pone, se toma. Puedes aguantar hasta mediodía comer con eso. Tiene muchos nutrientes, ¿no? Entonces, y no tan solo eso, tiene otras utilidades, pero también es la utilidad espiritual. Cuando nosotros nos avergonzamos, le llamamos nosotros pinahuisli, agarran la sal de grano y el epazote le empiezan a platicar el epazote. Y se hace un tecito, con eso se unta con esa agua donde te duele y un poquito lo tomas. ¿Qué es pinahuisli? Es avergonzarse, ¿no? A lo mejor estoy aquí sentadito, pero escucho allá que me están criticando y rápidamente esa energía llega a mi mente. Me empieza a doler una muela, me empieza a doler la cabeza, me empieza a doler el cuerpo de repente. Es esa mala energía, mala vibra, y con ese medicinita se cura, sí, se puede curar. Son cosas que quizá no podemos comprobarlo directamente que funciona, pero si lo crees, lo creas y funciona. Sahumar el lugar sagrado con chile seco y ajo. Este sí se los recomiendo. ¿Quieren ustedes limpiar un lugar de malas vibras? Cómprese su cubreboca y póngale chile seco y con eso. Sahuma. Se van todas las malas energías. El ajo y el chile son 2 ingredientes muy poderosos para alejar todas las energías, todas, para limpiar un lugar específico, para limpiar un lugar de esa energía tan negativa. Hágalo. Sí, inclusive en la antigüedad y aún todavía se aplica para los niños que son muy berrinchudos, decimos, son muy consentidos o que se enojan, todavía agarran brasas en un poposhcomes, le echan ese chile seco, agarran al niño con rebozo, con una cobija, órale, ¿no? Vamos, respíralo, ¿no? Lo abrazan y ahora ahí está. Empieza a vomitar este niño, esta niña. Su vómito, su saliva, todo resbaloso. Y decíamos, dice mi abuela, decía mi mamá, decía la abuelita, ese es el coraje, la abueli, es el coraje. Después de eso, le dicen, si te vuelves a hacer tus berrinches, te vamos a sahumar con chile seco. No, 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 así está bien. ¿No? Decimos, maquista cocolistli, que salga la enfermedad. ¿No? Sí, hermanita, por favor, Mariel, ¿verdad? Mariel, Sí, ya maestro, la buenas ubico. noches, muchas gracias. Buenas noches, hermanita, adelante. Maestro, fíjese que yo
como de manera intuitiva porque realmente no tenía el conocimiento y ahorita que usted está diciendo eso de que el chile es súper poderoso, yo estaba viviendo en otro país y realmente en la casa donde estaba viviendo compartiendo con otras personas de otros países, había mucho conflicto y de manera intuitiva, así como que dije, voy a colocar chiles en la puerta en mi cama. Y bueno, otro abuelo también me recomendó colocar ajo, pero yo honestamente no sabía como las propiedades o cómo nos pueden ayudar esos elementos, pero algo como que me dijo, coloca esto y ya, pues lo puse, ¿no? Pero me gustaría mucho que usted nos pudiera expandir ese conocimiento de ¿cómo nos puede ayudar eso el chile? Porque, o sea, fue algo que, abuelo, yo sinceramente no lo sabía, pero en ese momento que yo creo que estaba como pasando algo muy difícil, eh, lo hice intuitivamente y también yo no tenía sal de grano, pero como que algo me dijo así de, no, toma la sal y date un baño. Y ojalá que usted nos pudiera compartir más, porque, yo no puedo describirlo, pero esos elementos me ayudaron muchísimo. Y no sé, o sea, no conozco las propiedades, no conozco cómo se utilizaba antiguamente, pero algo me dijo: "Coloca estos elementos". Entonces, si nos pudiera compartir mucho más, le agradecería mucho. Sí, de hecho son protecciones, son para limpiar energéticamente. Y no tan solo está en nuestra cultura. En la gran mayoría de las culturas antiguas lo utilizan, lo emplean. Esa es la gran ventaja de leer todo tipo de libros, lo que yo les decía. Puede que encontremos un libro de cierto tipo, pero ese libro puedo yo encontrar algo de eso que aprender. Y claro que también de escuchar y de observar, ¿no? Me refiero de que, por ejemplo, el chile seco, tiene el gran poder de ahuyentar, de sofocar todo tipo de energías, tanto físicas, emocionales y espirituales, ¿sí? Son energías que vibran. Les decía yo, si yo quiero limpiar este lugar, ¿no? Siento que como usted dice, no está vibrando esto en armonía. Ah, pues ahora le preparo mi poposh comer, pero primero le tengo que hablar a este chile seco, a esta, no de en sí no es ajo, sino que es la cascarita de ajo. ¿Ven que tiene una cascarita? La cascarita, ahí que es lo que se le quita. Y el diente de ajo, justamente, lo que tiene la carnita, se remuele y se prepara una agüita, un agua con ese, el dientito de ajo se remuele bien y ese se esparce como si fuera, como cuando vamos a la iglesia, ¿no? Con la agua bendita, ¿no? A lo mejor lo sacas ahorita la energía, es en forma de viento, de aire, pero regresa. En cambio, si tú esparces eso, queda impregnado en ese lugar. Es como ir sellando ese espacio, protegerlo. Es lo que hace el ajo y el chile seco. El chile seco es más para limpiar, para ahuyentar, sacarlos, vámonos, fuera de aquí. El ajo es más, es para proteger. Está bien, el chile ya lo sacamos, es para ahuyentarlo, pero ahora ya no quiero que regrese. No sé yo el ajo. El ajo, con el ajo lo que podemos hacer, por ejemplo, es hacer un atadito. Algunos ya lo podemos conseguir en las tiendas, ¿no? Que hacen un círculo de ajo, que también es un simbolismo. Pero podemos hacer una cruz de ajo. Aquí un ajo, un ajo, un ajo, un ajo, y ponerlo en la puerta, y ponerlo en nuestro teomomoshi, y ponerlo donde dormimos, y ponerlo en nuestro trabajo, para que no nos tachen de brujos en su oficina o en el lugar donde trabajan. Pueden ponerlo en un cajón, un lugar escondidito ahí debajo de la mesa. Ahí está.
Eso nos protege. O hagan un pequeño líquido, con eso como spray le llamo yo, no le, aplicador creo que se le llama, ¿no? Hagan discretamente como que es muy bueno. Entonces ellos son chiles, limpieza y ajo es protector. Así como es el copal, el copalito ese sirve para atraer las energías, porque lo hacemos, hermanitos. Cuando nosotros abrimos los rumbos, atraemos las energías. Prendemos nuestro poposhkomi, los llamamos, con nuestro tecocoli, los llamamos. Pero ahora, ¿cómo vamos a limpiar ese espacio? El chile seco. Nomás que les digo yo, hay que hacerlo bien. Ahora, está la otra parte. A lo mejor yo me siento, fíjense que todos nos ha pasado tal vez, ¿no? El estrés, el hecho de estar peleando, el hecho de estar discutiendo en el trabajo, con la familia, con la pareja, con los hijos. Pueden aplicarse a ustedes eso. Poner aquí el poposhkomi, taparse con una cobija y ahora sí aprenderle y inhalar. Les va a hacer vomitar, sí, pero van a sacar todo ese coraje, toda esa energía negativa que se ha impregnado en su cuerpo. No es brujería, no, es limpieza. Son elementos para poder sanar, para poder limpiar, lo que decía ahí, purificar nuestro cuerpo. Y es una purificación completa, ¿no? Sí, hermanita. Hermanita Gina, por favor. Sí, gracias. Mi pregunta es, ¿qué tipo de chile seco o qué chile es? Mm, del que quiera usted utilizar. La mayoría tienen el mismo poder. Sí. Sí, gracias, Sebastián, gracias. Sí, es un chile seco, como cualquier. No se preocupen de que es puya, el guajillo, es, no sé, chile de árbol, qué tanto. Ustedes utilicen lo que tengan a la mano. Es muy importante. Ahora, en nuestro teomomoshli, poner un piel de venado. Si ustedes tienen la oportunidad de tener un pielecito de venado, sería importante. Abajo. Y encima poner la ofrenda. ¿Por qué piel de venado? Porque recuerden, el venado es perceptivo e intuitivo para que pueda percibir las energías y te los pueda mostrar. Su regente del venadito es Tlalocantecutli, el señor fertilizador, y es lo que queremos hacer nosotros. Tal vez yo no puedo conseguir pueden decir, piel de venado, pero cuernitos de venado, claro que sí. Una patita de venado, claro que sí. Yo en algunas ceremonias les he llevado alguna patita de venado, o algún cuernito, algún cráneo. Creo que está aquí con nosotros el hermanito Ramón. Vos sabés que lo encontré ahí en la tapo, le llevamos su cranito con el venadito, ¿no? Es importantísimo tenerlo ahí. Claro que nuestro tlalo. ¿Y por qué un chile ahí? Un chilito seco. Discretamente por ahí escóndanlo. Enrédenlo con un papelito, papel higiénico, algún trapito. Hay que estar. Pero háblenle. Protégeme, mi Teo Momoshli. No se olviden que, que hay energías muy positivas, pero también hay energías muy negativas. Acuérdense que el chile lo ahuyenta. Y un ajito por ahí, no sé, un chile seco y una cabeza de ajo. Hay que ponerlo y si es posible colgarlo, hay que estar. Es una protección, ¿no? Además de protección, como está ahí con nosotros, lo podemos empoderar. En algún momento, hermanitos, que nosotros, que nos digan, oye, mira, me siento súper mal, me siento con un bajón de energía, pero de aquellos, no sé por qué. Agarra su ajito, de eso que está en su altar,
porque usted lo va a estar cargando mañana en la tarde, desde esa energía. Lo empieza a machacar en su molcajetito. Les recomiendo comprar un molcajetito pequeño, especial para eso, para preparar medicina. Ajito, y si es posible un poquito de tabaquito. Y hagan ese precisamente aplicador, que no como spray. De repente te voy a hacer. Lo aplicamos, las ahumamos, un poquitito de chile, los ahumamos, o con flor de pericón. Es muy bueno el flor de pericón. Limpiar energéticamente. No con eso les digo, se van a volver grandes chamanes. No, es saber cómo sanarnos primero nosotros y después, ¿por qué no? Ponerlo a la disposición de la comunidad. ¿Sí? Van a decir, ¿y usted lo aplica? Sí. Y fíjense que yo les he contado eso. Al inicio de todo mi camino, me decía el abuelito, ya no está con nosotros, el abuelito Cipri. Tu camino, hijo, no es que tú manejes la medicina. Ay, ¿por qué? Pues usted ya me enseñó. Tu camino es enseñarle a los demás. ¿Cómo? Pues, abuelo, pues les voy a enseñar a los demás, también van a saber. Y entonces, ¿yo cómo? Pues yo también necesito ganar mis centavitos. No, no es tu misión. Tu misión es tejer redes de aprendizaje, enseñarle a los demás. Esa es tu misión. Nah, pues cómo, bueno, va mejor. No hay de otra. No hay de otro sabor. Esa es tu misión. ¿Lo aceptas? Me costó mucho, demasiado. Aceptarlo con humildad, con honor, servir a los demás. Digo, no. Entonces yo les voy a enseñar a los demás, van a aprender, pues, ¿yo qué les puedo? ¿Yo qué les puedo ofrecer para que me den mi sustento? No te preocupes. Es el que me decía, el universo es tan abundante que alcanza para todos y sobra para. Y lo estoy comprobando, que es así, hermano. ¿Sí? Hay que cargarse de energía, del agua, de la lluvia. El día que llueva hay que meternos en la lluvia, hay que bañarnos, empaparnos de toda esta energía. ¿Sí? Hagámoslo, hermanito. Podrán decirme ustedes, es que, ¿y si no funciona? ¿Ya lo aplicaste? No, entonces aplícalo. Y si tú lo aplicas, podrás lograrlo. Nosotros somos miren, somos los que nos comunicamos con Tlaloc, porque somos eso, somos Tlaloc, ¿sí? Y no olvidemos nuestra esencia. Nuestra esencia es tan poderosa. En estas ceremonias tenemos que protegernos también, hermanitos. No sé si no les ha pasado a ustedes en algún momento. Algunos me han comentado, no sé, maestro, me siento bien débil, bien cansado. Sí, te entiendo perfectamente. Cárgate de energía, comiendo pescado, cargándote de energía del sol, de la tierra, camina descalzo, siéntate. Si te es posible con ropa interior, hazlo. Desnudo, pues hazlo desnudo. ¿Cuál es el problema? ¿No? Es muy interesante. El agua de coco, muy fortificador. Bañarse con agua, limpiarse las energías. Sí, aprendamos de la naturaleza, aprendamos de lo que hay a nuestro alrededor
que nos fortalece, nos brinda amor, ¿no? Sí. Entonces, hermanitos, que no nos, que no nos, no nos dé miedo que nos llamen brujos, a que nos llamen los hijos de aquel, del compadre, porque no lo somos. Inclusive yo les decía en algún momento, uno de los niños me dice, oiga, usted es un diablero. Tengo mi diablito, ¿qué te voy a acarrear? No, no, el del, así ten cuidado que te puede convertir en una lagartija y te voy a agarrar a pedradas. Digo, nada, no lo soy. Inclusive yo creo que digo, esa gente es más amable que otra gente que dice que está con Dios, ¿no? Pero bueno, hermanitos, este es lo que les quería yo compartir el día de hoy. Trabajemos sobre eso. Mañana pongamos nuestro Teomomoshli. Mañana en la mañana haremos un ejercicio de cómo hacer un tonal. El día de mañana hablaremos de una energía que es muy hermosa, que es Tlazocteotl. ¿Qué es Tlazocteotl? Y cómo podemos aplicarnos en nuestra vida como Tlazocteotl y en qué empodera a la persona que vamos a leerle su tonal que tiene a Tlazocteotl. ¿Sí, hermanitos? No sé, si alguien quisiera compartir algo, tuviera alguna duda y si de esa duda yo tengo la respuesta, con mucho gusto, y si no, pues lo investigamos, lo preguntamos y no tengo la verdad absoluta. Eso sí, se los aseguro, no tengo la verdad absoluta. Pero lo poquitito que yo conozco, lo poquitito que yo sé, lo pongo a su disposición. ¿Sí? Hermanito yo. Sí, gracias, Temashtiani. Bueno, yo siento que he tenido como que un tiempo complicado para mí porque, pues, por ejemplo, en Guerrero o en Tijuana, donde vivía, era muy fácil, pues uno encontraba flor de cempasúchil, encontraba pues el copal, todas esas cosas. Pero bueno, y digo eso, tampoco no me imposibilita estando aquí. Eh, pero en ese aspecto, Temashtiani, yo, por ejemplo, no he podido a veces encontrar esas plantas, pero he encontrado nuevas. Por ejemplo, digo, he visto, ya encontré un lugar que es un jardín comunitario indígena, porque ahí siembran hasta salvia blanca, con decirle Temashtiani. Y yo, pues la he cosechado, pues pidiéndole permiso a la madre tierra y trabajando las energías. Y digo, más que nada, como que quisiera preguntarle, Temashtiani, cuando uno no tiene esos instrumentos, o sea, cuando uno no tiene, por ejemplo, el acceso a ciertas plantas, por ejemplo, la flor de pericón, logré traer un poquito de flor de pericón, pero la estoy guardando porque me gustaría sembrarla para el año que viene y ya tener ya yo mi flor de pericón, pero pues ya que pueda saber que si se me acaba ese, pues ya tengo una planta o algo así, pues, pero digo, cuando no lo tiene uno, o sea, yo por ejemplo he usado flores de caléndula, que también son amarillas, como lo que nos estaba diciendo que la energía que atraen esas flores amarillas y la he puesto en mi altar. Y yo digo, viéndolo así como que en la, a veces donde uno mira, a veces de que hace falta, no hay el recurso para poder tener esos materiales, digo, nuestras culturas siento que me muestran esa abundancia que digo, yo pues nunca me hubiera imaginado encontrar salvia blanca en mi vida y cosecharla y así digo, como, como que, ¿qué recomendación me daría usted, Temashtiani, en mi situación? Bueno, somos agua, sería la respuesta. Somos agua. ¿Y el agua qué hace? Se adapta. ¿Mm? La adaptabilidad. Somos nahuales. Un nahual se adapta, se camuflajea al lugar donde llega. Con esto le puedo decir, si a usted le funciona con salvia, con otras hierbitas que usted encuentra de la naturaleza, hágalo.
¿Por qué? Porque no podemos estar esperando hasta tener ese material igual y nos funciona. Por eso les decía, su neltilisli, su verdad, ¿sí? Y este conocimiento y esta enseñanza y este aprendizaje no es muy lineal, que diga, es que tiene que ser esto y esto, no. A la adaptabilidad, adáptate. Emplea tu creatividad, ¿sí? Tenemos que aplicar precisamente todas las enseñanzas de vivir en armonía, ¿sí? El copal, sí, es un poquito difícil conseguirlo, y pues ustedes saben que los que están en el extranjero para mandar cosas de aquí a allá, bueno, no es en mi caso, yo sí se los puedo conseguir, pero allá les cobran ustedes, pues, pienso que más caro, ¿no? Lo que nosotros aquí es 1 kilo, ustedes allá es 2 libras, y allá pagan en libras, porque es lo que le decía recientemente que envié unas cosas a California, y le decía yo al señor que lleva las cosas, le digo, oiga, ¿y si le pago aquí? No nos conviene. ¿Por qué? Porque tú nos vas a pagar 1 kilo, ya nos van a pagar 2 libras y allá nos pagan en dólares. Y ese es nuestro negocio. Bueno, está bien, ¿no? Entonces, todo eso se va generando. Todo eso, recuerden, también esto es lo que les platiqué en la mañana. La escasez, la abundancia, vamos creándolo también nosotros. ¿A qué me refiero? La abundancia, tengo abundancia de esto, pues de esto preparo para trabajar. La escasez, si yo digo, pues sí, como no tengo esa planta, esa herramienta, no voy a poder avanzar, ¿no? Háganlo, aplíquenlo. Recuerden que nosotros somos energía sagrada, y una energía sagrada jamás se va a detener en no hacer las cosas. Pero sobre todo, como nos lo muestra en el Amoshli, hágalo de corazón para lograr su objetivo. ¿Sí? Sí, hermanito. Bueno, sí, hermanito. Entonces, hermanita Xochitl, ¿lo escuchamos? Buenas noches, maestro y hermanos. Buenas noches, hermanita. Pues, quería comentarle acerca de la postura que usted mencionó de sentarse en cuclillas. Hay una investigadora, ella estudió precisamente eso, la postura, porque en nuestros tiempos tenemos muy mala postura para sentarnos, para caminar, tenemos muchos problemas de dolor de espalda, caminamos encorvados, todo tipo de problemas. Entonces ella se puso a estudiar ese tema y ella en sus investigaciones se dio cuenta que los pueblos indígenas del mundo no tenían esos problemas. Ellos caminaban erguidos, tenían buena postura, cuando se sentaban, al caminar, etcétera. Entonces, pues siguió estudiando esos grupos de gentes, diferentes grupos étnicos, y se dio cuenta que ellos eh, activaban los músculos al caminar, por decir, como usted nos ha dicho varias veces, damos el primer paso con el pie derecho, eh, activaban los músculos desde que ponían el pie en la tierra, ponían el talón y desplazaban todo el pie sobre la tierra, no nada más. Pues bueno, tenemos todo tipo de modificaciones hoy en día por los zapatos que usamos. Usamos zapatos con mucho cojín, esos que dicen que tienen aire, mucha goma, etcétera. Y ella se dio cuenta que los pueblos indígenas pues usaban un zapato o guarache más bien, con muy poca suela. Y eso les permitía
desplazar todo el pie, como que el pie sintiera la tierra, pues, e irse ajustando al terreno, ir activando los músculos. Entonces también al sentarse ella vio que se sentaban pues en forma erguida, no encorvados. Y el sentarse en cuclillas, más o menos ahí como usted lo mostró, pues activa los músculos de las piernas, lo cual va a hacer que la columna entonces también se active y que en general pues todo esté más fortalecido, se apoyen unos músculos con otros. También tiene otras ventajas, como usted dijo, el sentarse en cuclillas, aparte de pues, ir al baño, porque el ángulo entre el recto y el ano es más conveniente, digámoslo. De esa forma también, pues algunas mujeres cuando tienen sus niños, esa era la costumbre indígena, de ponerse en esa posición, porque les facilitaba que el niño, facilita que el niño se desplace más fácilmente hacia afuera. Y en cuanto a los aceites, pues los mejores aceites son los que son los que tardan más en quemarse, porque quiere decir que se oxidan menos rápido. Entonces serían como el aceite de aguacate, es el mejor, seguido por el aceite de oliva. Los peores son el canola y el vegetal. Según andan diciendo últimamente, pero no tengo así fuentes como por decir, para decir cuáles son las referencias, de que esos aceites en realidad eran aceites de desecho de la industria. Y empezaron a pensar, pues, ¿qué vamos a hacer con esos? Bueno, vamos a vendérselo a la gente. y pues bueno, nos están envenenando. Aparte entre otras cosas, con esos aceites. Pues sí, el de canola y el vegetal son los peores. Pues eso es todo, maestro. Gracias por la palabra. ¿Sí? Le agradezco, hermanita. Sí, realmente hay mucho que analizar, ¿eh? Hay mucho que aprender, hay mucho que aplicar con respecto a la medicina. Recuerden que la mayoría de las medicinas se desprenden de los desechos de petróleo. Para la medicina farmacéutica, de ahí se obtiene. En cambio, si nosotros empezamos a practicar, a poner en ese precisamente tela de juicio de cómo estamos nosotros curándonos, es importante dónde vamos a llegar. Es necesario hacer esa conciencia, hermanito. Pero sobre todo, primero tenemos que empezar con nosotros, ¿no? Entonces, el día de hoy ya tenemos nuestras herramientas, es cuestión de colocarlos, a lo mejor hoy en la nochecita o mañana, ¿no? Y adelante, ¿sí? Bueno, hermanitos, yo les agradezco que me hayan acompañado el día de hoy, que me hayan ofrendado su tiempo para poder estar aquí platicando con ustedes, aprendiendo con ustedes, pero sobre todo, que me hayan permitido compartirles lo poquitito que he aprendido y queriendo extender esto, tejer estas redes de enseñanza, aprendizaje, porque también aprendo de ustedes, ¿no? Bueno, las tocamate nocnivan, timoitas que mosla, nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Clase maestro. Las tocamate Clase nocnivan.